estamos acalorados, derritiéndonos, pero el plan hoy es ir a comer tortas. Sí. Estamos en una casa de té, se llama La Domanda. En el medio de la montaña y Ya. como no tenemos auto, vehículo, estamos caminando, así que es un caminito más o menos de unos 3 kilómetros. Está caliente el día Ya. y bueno, ya estamos casi llegando. Necesito un poco de agua, ya hay que llegar, vamos. My throat is dry. Eran los cheesecakes para ustedes dos, ¿verdad? Los postres. Yo me pedí esta torta de chocolate con dulce de leche, bañada en chocolate, con crema encima. Y Samuel se pidió un cheesecake con una salsa de fresa y arándanos. Miren eso. Estas dos son café y estas dos son leche. Perfecto. Gracias. Mira, y ya está pedido tu goulash para Ok, después. muchas gracias. Llegó el café. Todos pedimos café con leche. Tratamos de recuperar la fuerza con un poquito de azúcar porque quedamos hechos pomadas, ¿vieron? Y solo caminamos 3 kilómetros, pero Sí. es verano, No, en medio de la tarde. El sol está bien potente, parece Ya. un rayo láser que le pega a uno. Y Cafecito. Sam con las justas llega, ya se ha tomado 2 botellas de agua Sí. desde que se sentó, hace tal vez 10 tengo minutos. La sierra cordobesa lo hizo papa al gringo, lo dejó palmado, no puede caminar más, está más muerto que vivo. Menos mal que llegamos aquí y lo estamos resucitando con agua y un poco de comida. El expedicionario. Miren esto. Son 3 capas de torta de chocolate, 12 dulce de leche, más chocolate encima. Está rico. ¿Quieres probar torta? No, yo no voy a comer torta porque hemos estado comiendo demasiado y uno ya se está empezando a poner un poquito llenito. Así que la caminata va a ayudar para digerir todo lo que comimos al mediodía y un cafecito está bien para mí. Ok, Samuel, ¿cuál es tu torta favorita en todo el mundo? Torta de queso. ¿Qué tal? Delicioso. Dulce y cremoso. Ok, está rico entonces. ¿Y cómo Riquísimo. estás? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Ya has tomado agua? ¿Has comido torta? Oh. ¿Cómo estás? 2 botellas de agua. Resucitó. Necesito. Necesito. Estaba más muerto que vivo. Oh, caliente. Ahora les presento mi cena. Después de haber comido una muy rica merienda de café con leche y una torta de chocolate con dulce de leche, me pedí un spätzle con goulash que está muy muy rico y no pienso compartir porque todos ustedes se están riendo de mí por haber pedido una cena encima de la merienda. Hay una cosa que les digo, Audrey es mi hija y por supuesto la hemos criado desde chiquitita, pero no entendemos dónde mete la comida, porque se acaba de comer un pedazote de torta de este tamaño y ahora se está lastrando un plato de spätzle con goulash y es un enigma, porque no pone un gramo y se lo termina todo. Así que tiene suerte, porque yo muerdo un pedazo y se me queda todo encima. Y ella le da y parece, come más que lima nueva, ¿vieron? Tiene muy buen apetito. Así que, bueno, que lo disfrute, ¿no? Lo estoy disfrutando, gracias. Es una Quiero sorpresa sacar- encontrarlos por acá, realmente. Ella me estaba contando que ustedes conocen todo esto. Sí. Una foto y nada, sigan así. No, por favor. Un gusto, realmente. Y nada, si en un momento haces algún emprendimiento por acá, te vendremos a ver. Ande bien, me gusta. Good boy. You're a good boy. ¿Y esa garrapata? ¿Tienes una garrapata ahí y no te la sacan? Iji, good boy. Qué buen muchacho. Me hace un masajito. Pam, 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 pam. ¿No habían 2 perros y el otro?
Bueno, ahora que hemos comido y tomado agua y nos sentimos mejor, hemos salido a caminar un rato más. Ya han empezado a bajar las nubes. Parece como neblina, ¿no? Que se Son está las nubes acercando. que Ya. bajan, sí. Pero sí, les queríamos mostrar este terreno aquí atrás porque mi papá tiene un montón de historias y memorias sobre este lugar. Ese terreno que está ahí atrás pertenecía a nuestra familia. Durante mucho tiempo fue terreno nuestro, eran más de 300 hectáreas que teníamos aquí. Y esa casa que ven ahí atrás, allá en el fondo, cuando vendimos el terreno, el comprador nos pidió si le podíamos ayudar a nivelar un área donde estaba mucha piedra para ahí él poder construir su casa. Y me acuerdo que yo en aquella época tenía dinamita porque se conseguía aquí en la Argentina, o sea que yo le dije, bueno, sí, yo se la voy a dinamitar. Fuimos con los barrenos a mano, ¿no? Martillo, barreno, hicimos los agujeros y le metí 3 cartuchos de dinamita con los fulminantes, la mecha, se la prendí, nos alejamos un poco, él filmaba para tener un poco de historia de cómo se construyó su casa. ¿Para poner en YouTube? Sí, no, en esa época, que YouTube en esa época no existía. Y se la hice volar en 1000 pedazos, volaron piedra pero por todos lados. Y después ahí pudieron entonces nivelar el terreno y construyeron esa casa encima del lugar donde se la dinamité. Pero sí, yo le compraba dinamita a un tipo que pasaba por mi casa a caballo y le decía, necesito 1 o 2 tiros, le dicen acá, a los cartuchos. Y ellos la conseguían, ¿no? En las minas de mica y me la traía, me vendía la mecha, el fulminante, todo. En esta zona siempre hay que andar volando piedra, si uno quiere nivelar, es todo roca, granito, piedra dura. Se hace el agujerito con un barreno y después la única forma de sacar la piedra es volándola a pedazos. Así que sí, ahí andábamos dinamitando a gusto. Sí, todo este terreno, todo esto que va allá, sigue bajando, sube, hay varios arroyos. Me acuerdo cuando estábamos alambrando este campo, no había caminos para entrar y todo lo teníamos que entrar a hombro. Los postes grandes, las varillas, el alambre liso y el alambre, los rollos de alambre de púa. Con mi hermano dejábamos la camioneta, una Ford F-150 roja, ahí arriba en la loma y entrábamos a bajar. Y me acuerdo un día que iba con un ayudante, yo llevaba un rollo de 500 metros o 300 metros de alambre liso. Un rollo grande, lo llevábamos con un palo entre los dos. Y yo le digo, ¿y si lo largamos al rollo rodando cuesta abajo para no llevarlo tanto? Y me dice, bueno, y probemos. Y agarré el rollo de alambre y lo empujé y lo hice rodar. Y claro, empezó a rodar, pero cuesta abajo. Era una cuesta, pero bien grande y abajo había un arroyo, como un río pequeño. Y ese alambre de a poquito empezó a saltar, como un resorte. Y a rebotar. Rebotaba y pegaba en las piedras, rebotaba, pegaba en las piedras. Y cada vez más alto, y más alto, y más alto, y más alto, hasta que se perdió de vista y era en pleno invierno. Y llegó al fondo de la colina y estaba el río ahí y se nos cayó el rollo de alambre al agua, justo en un área donde estaba bastante profundo. Caramba, y nos tuvimos que meter al agua a rescatarlo. A rescatar el rollo de alambre. ¿Qué me iba a imaginar yo que un rollo de alambre podría empezar a rebotar de semejante forma? Parecía un resorte gigante, como pegaban las piedras y cada piedra un salto más alto y más velocidad. Así que lo recuperamos, pero casi lo terminamos perdiendo. Y así poco a poco íbamos alambrando y los lugares donde ustedes ven que hay muchos lugares donde son farallones de piedra, son piedra para poner los postes sobre la piedra. Entonces ahí teníamos que hacer los agujeritos con los barrenos, meter un cartucho de dinamita, volar el lugar, poner el poste con cemento y así íbamos avanzando a través de la montaña, ¿no? ¿Qué no habremos hecho nosotros por acá cuando éramos jóvenes? Y sí, esa es otra historia que ya que estamos aquí, aprovechamos para contársela para que sepan un poquitito de lo que hicimos, ¿no es cierto? Claro. ¿No le quieres sacar la garrapata? No, porque va a pegar un grito y... Bueno, antes de salir de la domanda, una historia más sobre este lugar. Esto fue una de las primeras construcciones que se hizo en esta zona, cuando aquí llegaron los alemanes, suizos, austríacos, y esta fue una de las primeras construcciones, la primera hostería de la zona. De aquel lado de allá estaba el almacén de ramos generales, que yo ya les he contado en otros videos, que veníamos caminando y comprábamos todo por kilo. Ahí es donde venían los gauchos con sus caballos y se tomaba, se jugaba las cartas y bueno, la hostería funcionaba muy bien. Después, cuando el propietario original falleció, estuvo cerrada por muchos años
y después la abrió el hijo. La reacondicionó toda, la puso en marcha y bueno, cuando él también falleció, lamentablemente a una edad bastante temprana, la tomó su hermana, la empezó a operar ella y después eventualmente terminó vendiéndosela a los actuales propietarios. Border Collie. You're nice. Bonita. Okay. Estamos tratando de ver si es una hembra o no. ¿Cuál es hembra, cuál es macho? A ver, Ok, pelenche. este es macho. Ese es macho, sí. ¿Y esta? Debe ser hembra. Es hembrita. Mi papá que está extrañando a Togo. Oh, yo Mira, extraño ahora al Togo se ha todos los días. encontrado con dos perros. Yo lo extraño a mi Togo todos los días. Se pelean a ver con quién se dejan acariciar, ¿vieron? Lamentablemente no lo tenemos a Togo con nosotros. Este sería un lugar ideal para él, para andar corriendo y Le divirtiéndose. encantaría el campo. Le encantaría, pero bueno, no se lo puede traer porque 12 horas en avión, en una jaula, el Togo no creo que lo aguante porque nunca estuvo en esas situaciones. Así que lo dejamos tranquilo allá con las otras dos hijas para que lo cuiden y ya tenemos muchas ganas de verlo también. Yeah. No se peleen. Así es. Ok, seguimos. Vamos a caminar. A las cabañas.